Capítulo 7. Stara gritó mientras caía en picada por el aire, agitándose, con Reese junto a ella, Matus y Srog junto a él, los cuatro cayendo de los muros del castillo en el viento cegador, y la lluvia, bajando hacia el suelo. Ella se mentalizó al ver los grandes arbustos acercarse a ella rápidamente, y se dio cuenta de que la única razón por la que podría sobrevivir a esta caída sería por ellos. Un momento después, Stara sentía como si cada hueso de su cuerpo se estuviera rompiendo mientras se estrellaba en los arbustos que, escasamente detuvieron su caída, y continuó hasta que llegó al suelo. Sentía que el viento le había sacado el aire, y estaba segura de que se había lastimado una costilla. Sin embargo, al mismo tiempo, se hundió varias pulgadas, y se dio cuenta de que la tierra era más suave y fangosa de lo que había imaginado, y que eso amortiguó su caída. Los otros también cayeron junto a ella, y todos comenzaron a hundirse conforme el lodo cedía. Stara no había esperado que aterrizarían en una ladera escarpada, y antes de que pudiera detenerse, se estaba deslizando con los demás cuesta abajo, todos atrapados en una luz. Rodaron, y se deslizaron, y pronto las aguas brotantes los llevó cuesta abajo de la montaña a toda velocidad. Mientras ella resbalaba, Stara miró hacia atrás sobre su hombro, y vio el castillo de su padre, desapareciendo rápidamente de su vista, y se dio cuenta de que al menos los estaba llevando lejos de sus agresores. Stara miró hacia abajo y apenas logró esquivar las piedras en su camino, yendo tan rápidamente que apenas podía respirar. El lodo era increíblemente resbaladizo, y la lluvia caía con más fuerza, su mundo giraba a la velocidad de la luz. Ella intentó ir despacio, sujetándose del lodo, pero fue imposible. Mientras Stara se preguntaba si esto terminaría alguna vez, se llenó de pánico al recordar hacia dónde conducía esta pendiente justo al lado de un acantilado. Ella se dio cuenta muy pronto de que si no paraban pronto, todos morirían. Stara vio que ninguno de los otros podía dejar de deslizarse, todos iban agitándose, gimiendo, tratando con todas sus fuerzas, pero era inútil. Stara vio con temor que la caída se aproximaba rápidamente. Sin forma de detenerse, estaban a punto de ir directamente al despeñadero. De repente, Stara vio a Srog y a Matus virar a la izquierda hacia una pequeña cueva situada en el borde del precipicio. De alguna manera, lograron estrellarse en las rocas con los pies por delante, deteniéndose justo antes de que fueran al despeñadero. Stara intentó cavar sus talones en el lodo, pero nada funcionaba. Simplemente giró y dio volteretas, y viendo que el precipicio se acercaba a ella gritó, sabiendo que estaría sobre el borde en cuestión de segundos. De repente, Stara sintió una mano áspera, agarrando la parte posterior de su blusa, ralentizando su velocidad y luego deteniéndola. Ella miró hacia arriba, y vio a Reese. Él se aferraba a un árbol endeble, con un brazo alrededor de este en el borde del precipicio. Con su otra mano, la sostenía a ella mientras el agua y el lodo brotaban, tirando de ella para alejarla. Ella estaba perdiendo terreno, casi colgando sobre el borde. Él había evitado que ella cayera, pero perdía terreno. Reese no podía continuar sujetándola, y sabía que, si no la soltaba, ambos caerían juntos. Ambos morirían. «Suéltame», le gritó ella a él. Él movió la cabeza, inflexible. «Nunca», gritó, con la cara chorreando de agua, sobre la lluvia. Reese de repente se soltó el árbol, para que pudiera sujetarla de las muñecas con ambas manos. Al mismo tiempo, envolvió sus piernas alrededor del árbol, sosteniéndose a sí mismo por detrás. Él tiró de ella hacia sí mismo con todas sus fuerzas. Sus piernas eran lo único que evitaba que ambos cayeran. Con un movimiento final, gimió y gritó y logró tirar de ella fuera de la corriente, a un costado, y eso hizo que ella girara hacia la cueva con los demás. Reese rodó con ella fuera de la corriente mientras pasaban, y la ayudó mientras se arrastraba. Cuando llegaron a la seguridad de la cueva, Stara se derrumbó agotada, acostándose de frente en el fango, muy agradecida por estar viva. Mientras yacía allí, respirando con dificultad, empapada, se sorprendió no por lo cerca que había estado de la muerte, sino por una cosa: Reese todavía la amaba. Se dio cuenta que le importaba más eso, que si había sobrevivido, o no. Stara se sentó hecha ovillo alrededor del pequeño fuego dentro de la cueva, con los demás cerca, finalmente comenzando a secarse.
Ella miró a su alrededor, y se dio cuenta de que los 4 parecían supervivientes de una guerra, con las mejillas hundidas, todos mirando fijamente las llamas, con las manos arriba, y frotándolas intentando refugiarse de la incesante humedad y frío. Escuchaban el viento y la lluvia, elementos constantes de las islas superiores, que golpeaban afuera. Parecía que no acabaría nunca. Ya era de noche, y habían esperado todo el día para encender esta fogata, por temor a ser vistos. Finalmente, todos habían tenido tanto frío y cansancio, y se sentían tan miserables, que se habían arriesgado. Stara sintió que había pasado suficiente tiempo desde su fuga, y además, no había manera de que aquellos hombres se atreverían a aventurarse a bajar a esos acantilados. Era demasiado empinado y húmedo, y si lo hacían, morirían en el intento. Aún así, los 4 quedaron atrapados aquí, como prisioneros. Si ponían un pie fuera de la cueva, finalmente un ejército de hombres de las islas superiores los encontrarían, y los matarían. Su hermano tampoco tendría piedad con ella. Era inútil. Se sentó cerca de un lejano y taciturno Reese, y reflexionó sobre los acontecimientos. Ella había salvado la vida de Reese en el fuerte, pero él había salvado la de ella en el acantilado. ¿A él todavía le importaba a ella como una vez lo hizo? ¿De la forma en que a ella le importaba él? ¿O todavía estaba molesto por lo que le había sucedido a Celeste? ¿La culpaba? ¿Alguna vez la perdonaría? Stara no podía imaginar el dolor que él estaba pasando, aunque estaba allí sentado, con la cabeza en sus manos, mirando fijamente al fuego como un hombre que estaba perdido. Se preguntaba qué era lo que pasaba por su mente. Parecía ser un hombre con nada que perder, como un hombre que había estado al borde del sufrimiento, y no había regresado. Un hombre azotado por la culpa. No se veía como el hombre que había conocido alguna vez, el hombre tan lleno de amor y alegría, de sonrisa fácil, que le había prodigado amor y cariño. Ahora, en cambio, parecía como si algo hubiera muerto dentro de él. Stara miró hacia arriba, temerosa de enfrentar la mirada de Reese, pero necesitando ver su rostro. Secretamente esperaba que él la estuviese mirando, pensando en ella. Pero cuando lo vio, se descorazonó cuando vio que él no la miraba en absoluto. En cambio, solo miraba las llamas. Era la mirada más solitaria que había visto en su rostro. Stara no podía dejar de preguntarse por millones y mares si lo que había existido entre ellos había terminado, si se había arruinado por la muerte de Celeste. Por millones y mares, maldijo a sus hermanos y a su padre por poner en acción un plan tan artero. Ella siempre había querido que Reese fuera de ella, por supuesto, pero nunca habría consentido el subterfugio que la había llevado a su fallecimiento. Nunca había querido que Celeste muriera, ni siquiera que fuera lastimada. Había esperado que Reese le diera la noticia de una manera suave, y que aunque se molestara, entendiera, y no que se suicidara, ni que destruyera la vida de Reese. Ahora todos los planes de Stara, su futuro entero, se habían derrumbado ante sus ojos, gracias a su horrible familia. Matus era el único sensato que quedaba en su linaje. Pero Stara se preguntaba qué sería de él, de los 4. ¿Se pudrirían y morirían aquí, en esta cueva? Con el tiempo, tendrían que dejarla. Y ella sabía que los hombres de su hermano eran implacables. Él no se detendría hasta que los hubiese matado a todos, especialmente después de que Reese había matado a su padre. Stara sabía que debía sentir algún remordimiento porque su padre había muerto, y sin embargo, no sentía nada. Ella odiaba al hombre, y siempre había sido así. En todo caso, se sentía aliviada, incluso agradecida con Reese por matarlo. Había sido un guerrero y rey mentiroso, sin honor, toda su vida, y no fue un padre para ella. Stara miró a esos 3 guerreros, todos sentados allí, pareciendo consternados. Había estado en silencios durante horas, y se preguntaba si alguno de ellos tenía algún plan. Srog resultó gravemente herido, y Matus y Reese también estaban heridos, aunque sus lesiones eran menores. Todos parecían estar congelados hasta el hueso, golpeados por el clima de este lugar, con las probabilidades en contra de ellos. Entonces todos vamos a quedarnos sentados en esta cueva para siempre, y morir aquí. Coma preguntó Stara, rompiendo el sofocante silencio, ya no siendo capaz de soportar la monotonía ni la oscuridad. Lentamente,
Srog y Matus la miraron. Pero Reese seguía, sin levantar la mirada, y enfrentarla de ella. ¿Y a dónde quieres que vayamos?, preguntó Srog, a la defensiva. Toda la isla está plagada de los soldados de tu hermano. ¿Qué posibilidades tenemos contra ellos? Especialmente si están encolerizados por nuestro escape y la muerte de tu padre. Tú nos metiste en este problema, primo mío, dijo Matus sonriendo, poniendo una mano en el hombro de Reese. Ese fue un acto audaz de tu parte. Posiblemente el acto más audaz que he visto en mi vida. Reese se encogió de hombros. Él se robó a mi novia. Se lo merecía. Stara enfureció al escuchar la palabra novia. Se sintió descorazonada. La elección de esa palabra lo decía todo. Claramente Reese todavía estaba enamorado de Celeste. Ni siquiera miraba a Stara a los ojos. Sentía ganas de llorar. No te preocupes, primo, dijo Matus. Me alegra que mi padre esté muerto, y me alegra que haya sido tú quien lo mató. No te culpo. Te admiro. Incluso aunque hayas hecho que casi nos mataran a todos en el proceso. Reese asintió, apreciando claramente las palabras de Matus. Pero nadie me respondió, dijo Stara. ¿Cuál es el plan? Que todos muramos aquí. ¿Cuál es tu plan?, la preguntó Reese a ella. No tengo ninguno, respondió. Hice mi parte. Rescaté a todos nosotros de ese lugar. Sí, lo hiciste, reconoció Reese, mirando todavía las llamas, en lugar de verla a ella. Te debo mi vida. Stara sintió un atisbo de esperanza en las palabras de Reese, aunque él todavía no quería encontrarse con la mirada de ella. Se preguntaba si tal vez él no la odiaba, después de todo. Y tú salvaste la mía, contestó ella. Del borde del acantilado. Estamos a mano. Reese todavía miraba fijamente las llamas. Ella esperaba que le dijera algo, que le dijera que la amaba, que dijera cualquier cosa. Pero no dijo nada. Stara sintió sonrojarse. Entonces así están las cosas, dijo ella. No tenemos nada más que decirnos uno al otro. Nuestro asunto terminó. Reese levantó la cabeza, encontrando su mirada por primera vez, con una expresión de perplejidad. Pero ella no podía aguantar más. Se puso de pie de un salto, y se alejó furiosa de los demás, y se quedó de pie en el borde de la cueva, de espaldas a todos ellos. Ella miró la noche, la lluvia, el viento, y se preguntó, ¿todo había terminado entre ella y Reese? Si era así, no sentía ninguna razón para seguir viviendo. Podemos escapar a los barcos, respondió Reese finalmente, después de un silencio interminable. Sus escuetas palabras se escucharon en la noche. Stara se volvió, y la miró. ¿Escapar a los barcos?, preguntó ella. Reese asintió con la cabeza. Nuestros hombres están allá abajo, en el puerto de abajo. Debemos ir con ellos. Es el último territorio mágil que queda en este lugar. Stara meneó la cabeza. Es un plan imprudente, dijo ella. Los barcos estarán rodeados, si no han sido ya destruidos. Tenemos que pasar a través de todos los hombres de mi hermano para llegar allí. Será mejor esconderse en otro lugar de la isla. Reese meneó la cabeza, decidido. No, dijo él. Esos son nuestros hombres. Debemos ir con ellos, sin importar el costo. Si son atacados, caeremos luchando con ellos. No pareces entender, dijo ella, igualmente decidida. Al amanecer, miles de los soldados de mi hermano llenarán las costas. No podremos escapar. Reese se levantó, cepillándose la humedad, con fuego en su mirada. Entonces no esperaremos la luz de la mañana, dijo. Nos iremos ahora, antes de que salga el sol. Matus se levantó también, lentamente, y Reese miró a Srog. Srog. ¿Cómo?, preguntó Matus. ¿Puedes levantarte? Srog hizo una mueca mientras tambaleaba al levantarse. Matus le echó una mano. No voy a retenerlos, dijo Srog. Vayan sin mí. Permaneceré aquí en esta cueva. Morirás en esta cueva, dijo Matus. Pues no morirán conmigo, contestó. Reese movió la cabeza. Nadie se quedará atrás, dijo. Nos acompañarás, sin importar lo que se necesite. Reese, Matus y Srog se acercaron al lado de Stara en el borde de la cueva, observando el aullido del viento y la lluvia.
Stara vio a los 3 hombres, preguntándose si estaban locos. ¿Querías un plan?, dijo Reese, volviendo hacia ella. Bueno, ahora, ya tenemos uno. Ella meneó la cabeza lentamente. Imprudentes, dijo. Así son los hombres. Lo más probable es que muramos al ir rumbo a los barcos. Reese se encogió de hombros. Algún día todos moriremos. Mientras todos estaban allí observando los elementos, esperando el momento perfecto, Stara esperaba que Reese hiciera algo, lo que fuera, que tomara su mano, que le demostrara, aunque sea con un detalle que ella todavía le importaba. Pero no lo hizo. Mantuvo su mano quieta, y Stara sintió endurecerse, aplastada por dentro. Se preparó para embarcarse, sin importar lo que el destino tuviera reservado para ella. Mientras todos salían juntos hacia la oscuridad de la noche, ella se dio cuenta de que sin el amor de Reese, no tenía nada que perder. Capítulo 8. Alistair estaba parada en el barco, aterrorizada, con los brazos atados detrás de ella. Su corazón palpitaba aceleradamente mientras decenas de marineros se le acercaban por todos los costados, con una mirada de lujuria y muerte en sus ojos. Se dio cuenta de que el objetivo de todos esos hombres era violarla, y torturarla, y matarla, y que se deleitarían haciéndolo. Se sorprendió de que existiera tanta maldad en el mundo, y por un momento ella luchó para entender a la humanidad. Toda su vida había sabido que a cualquier lugar que iba, siempre era conocida por ser la chica más bella, y más de una vez eso la había metido en problemas. Solo quería que la dejaran en paz. Siempre había querido parecer normal, como todos los demás. Nunca quiso llamar la atención, y ciertamente no quería atraer problema alguno. Erg, balanceándose en lo alto por encima de la red, gritó, indefenso, enfurecido. Alistair, gritó una y otra vez, tratando frenéticamente de liberarse. Los marineros que estaban abajo se echaron a reír, con gran placer por su captura y su indefensión. Alistair los miró y sintió una gran ira. Ella se vio obligada a ser audaz, valiente. ¿Por qué querrían lastimarme?, preguntó ella, con su voz llena de compasión. ¿No ven que su comportamiento solo les perjudica? Todos somos parte del mismo planeta. Los hombres se rieron en su cara. Palabras elegantes de una chica tonta, gritó uno de ellos, mientras subía su mano carnosa, preparándose para darle una bofetada. Al bajar las manos hacia ella, algo extraño le sucedió a Alistair. Se apoderó de ella una sensación que nunca había experimentado. Era como si todo el mundo se hubiera ralentizado. La mano del hombre se empezó a mover a paso de tortuga en el aire. Cuando ella se centró en la mano, ésta parecía congelarse. Todo el mundo parecía estar congelado. Ella vio cada partícula en detalle, vio la fibra misma de la naturaleza en el espíritu, y las almas de estos hombres. Alistair de repente sintió una oleada de energía. Se sentía en un reino diferente, capaz de trascender todo ante allá, capaz de tener poder sobre todas las cosas a través de la solidaridad y del amor y de la compasión. Sentía una fuerza tremenda surgir dentro de ella, una fuerza que aún no podía entender. Parecía la energía de 1000 soles, corriendo por sus venas. Alistair parpadeó, y el mundo volvió a la vida otra vez en un gran destello de luz. Ella miró la mano del hombre, todavía congelada en el aire, y él repentinamente se llenó de pánico mientras miraba su propia mano, incapaz de moverla. Miró a Alistair y a su mano repetidamente, asombrado. «Es una hechicera», exclamó él. Alistair se quedó allí de pie, sin miedo, detectando el poder de un espíritu superior dentro de ella, y sintiendo que todos esos hombres, de un plano espiritual diferente, no podían tocarla. Ella se dejaba llevar por un poder y fuerza en el mundo, que era superior a ella. Alistair se reclinó y levantó sus manos hacia los cielos, y al hacerlo, unos rayos de luz blanca corrieron a través de las palmas de sus manos, hacia arriba, iluminando la noche a través de los cielos, hacia la noche oscura. De repente, el barco se sacudió violentamente de lado a lado. El aullido del viento fue mayor, y grandes olas se elevaron alrededor del barco. Hubo una enorme corriente que movía al barco violentamente hacia arriba y hacia abajo. Todos los hombres que estaban frente a ella fueron lanzados a cubierta, y mientras el barco escoraba, ellos resbalaban por todo el camino hasta estrellarse contra el costado de madera. El barco se balanceó del otro lado y los hombres se deslizaron hacia el otro extremo, estrellándose en ese costado,
gimiendo de dolor. Alistair estaba parada con los dos pies bien plantados en cubierta, y se sentía como si fuera una montaña, manteniendo un perfecto equilibrio en el centro del mundo. El barco se sacudió otra vez, y los hombres se deslizaron al otro lado, gritando mientras se estrellaban en los costados del barco, una y otra vez, hasta romperse las costillas. Mientras los hombres se deslizaban una vez más, el barco estando casi de lado, gritaron aterrados mientras veían el borde. Hubo un gran chapoteo, como si las entrañas del océano emergieran a la superficie y un enorme monstruo surgió de las profundidades. Era 2 veces tan grande como una gran ballena, con una cabeza amplia y plana, escamas de un rojo brillante y miles de dientes afilados. Su cuerpo era más grueso que el barco, y se levantó por encima de las aguas con una gran furia, y dejó escapar un grito tan violento que casi dividía el mástil en dos. Los hombres se taparon los oídos, tratando de sofocar el sonido, pero incluso así, muchas orejas se llenaron de sangre. La ballena rosa estaba completamente fuera del agua, más grande que un dragón, más grande que cualquier cosa que Alistair hubiera visto, y luego se zambulló en el barco, con las mandíbulas abiertas de par en par. Los hombres levantaron sus brazos y gritaron. Pero ya era demasiado tarde. Los dientes de la ballena bajaron a través de la mitad del barco, y lo hizo pedazos. Se comió a los hombres, con la sangre chorreando de entre sus dientes mientras cerraba su mandíbula y luego desapareció rápidamente, sorbiéndolos por debajo del océano. El barco, ahora vacío, destruido, se hundía rápidamente, y Alistair miró hacia arriba para ver a Eric, que se balanceaba hacia adelante y hacia atrás en su red. Ella vio cómo la cuerda se rompió, y él se estrelló en la cubierta. Eric usó su daga para cortar la red y liberarse. Se abrió paso poniéndose de pie, y corrió hacia ella. Los dos se abrazaron. Alistair, dijo. Gracias a Dios estás a salvo. El barco se llenaba de agua rápidamente. Sobre el sonido del viento y las olas, se escucharon los gritos de los hombres, y Alistair se volvió y vio al capitán. Bajó corriendo desde las cubiertas superiores, junto con decenas más de marineros de la parte posterior del barco. Allí, gritó Eric. Alistair se volvió y siguió su dedo para ver una pequeña embarcación, un bote de 6 metros con una vela pequeña, atado con cuerdas al lado del barco. Evidentemente era el bote salvavidas de este enorme barco. Los marineros corrían hacia él, y Eric agarró la mano de ella, y corrieron a través de la cubierta, consiguiendo adelantarse a los demás. Llegaron en primer lugar al bote salvavidas, y Eric levantó a Alistair, y la puso en el botecito mientras el barco se sacudía. Ella se sujetó de la cuerda, tratando de afianzarse. «No toque nuestra barca», gritó el capitán. Eric se acercó, y mientras el capitán se acercaba, Eric lo apuñaló en el corazón con su espada. El capitán abrió la boca y cayó de rodillas, con los ojos saltones por la impresión, mientras Eric estaba parado sobre él, haciendo muecas. «Debía haber hecho eso hace mucho tiempo», dijo Eric. Varios marineros más se acercaron, y Eric, desatado, luchó con venganza, acuchillando y matando a una docena, mientras ellos, de forma poco convincente, levantaban sus espadas y trataban de defenderse. Pero ellos no eran rival para él. «Eric, debemos irnos». Alistair gritó, mientras el barco se tambaleaba. El barco se sacudió violentamente, entrando más agua, mientras docenas más de marineros comenzaban a correr hacia él. Eric se volvió y saltó en el bote de remos, y en cuanto lo hizo, cortó las cuerdas. Alistair sintió su corazón en la garganta mientras se desplomaban por el aire hacia el océano, golpeando las olas con un gran chapoteo, bamboleándose mientras el océano se agitaba. Escaparon justo a tiempo. Un momento más tarde, el enorme barco giró hacia un costado, volteándose. Los marineros que se quedaron a bordo gritaron con sus últimos alientos mientras el mar se los tragaba, junto con el barco, con un gran agrietamiento de la madera. Eric remó con todas sus fuerzas, alejándose del barco, y pronto, los gritos se calmaron. Rápidamente solo quedaron ellos dos, navegando en la oscuridad de la noche, bajo 1.000.000 de estrellas rojas, dirigiéndose a quién sabe dónde en el universo. Capítulo 9. Thor caminaba por la tierra de los druidas, sorprendido por su entorno, tan exótico, y sin embargo tan extrañamente familiar. Atravesó un campo de flores, estiró la mano, y las tocó asombrado.
tratando de comprender dónde lo había visto antes, dónde había visto antes todo este paisaje. Mientras más lo examinaba, más empezaba a recordar, era el campo de flores en el que ya había estado antes. Era el campo que estaba fuera de la corte del rey. El lugar donde había tenido su primera cita con Gwendolyn. Había sido un lugar mágico para él, un lugar grabado en su memoria, donde se había enamorado por primera vez. Un lugar que nunca podría olvidar. Pero, ¿qué podría posiblemente estar haciendo aquí, en la mitad del mundo, en la tierra de los druidas? ¿Había cruzado el mundo solo para volver a casa? No tenía sentido. Mientras Thor caminaba en lo más profundo del campo, luchaba para entender lo que estaba sucediendo. Sentía un hormigueo en todo el cuerpo, y tenía la sensación de que sin duda estaba en una tierra diferente, en un lugar diferente. Había una energía diferente en el aire, peso, y un olor distinto en la brisa. Por primera vez en su vida, Thor sintió como si la energía se alineara con él de manera perfecta. Como si estuviera en casa, entre su gente. Las personas eran como él. Eran personas que lo entendían. Se sentía más vivo, más fuerte aquí que en cualquier otra parte del mundo. Pero al mismo tiempo, su entorno también se sentía diferente, ajeno a él. Tuvo un presentimiento, presintió un peligro, y no sabía qué era. Thor examinó el horizonte, esperando ver algo familiar, el imponente castillo de sus sueños, el palacio de su madre, la ruta que lo conducía a él, o por lo menos, algún camino que lo llevara a él. Pero no vio nada de eso. En cambio, mientras atravesaba el campo de flores por un sinuoso camino de tierra, el paisaje pronto dio paso a un pequeño pueblo. El camino de tierra pasaba a través de él, lleno de cabañas de piedra blanca. Thor se quedó sin aliento, sorprendido. Mientras los vellos de sus brazos se levantaban, era su pueblo. Su pueblo natal. ¿Cómo era posible?, se preguntaba. ¿Había viajado medio mundo solo para volver a casa? Thor siguió caminando con recelo por las calles vacías, hasta que más adelante vio una figura en la distancia. La figura estaba encorvada en el camino de tierra, y cuando Thor se acercó a él, se sorprendió al ver que era una anciana, encorvada sobre una caldera encima de una fogata. Ella también le parecía conocida. Ella lo miró e hizo una mueca. «Ten cuidado al caminar», lo regañó. Thor reconoció esa voz, y de repente recordó era la mujer de su pueblo, la que siempre estaba encorvada sobre su guisado, siempre gritándole mientras él corría por ahí, molestando a sus polluelos. Estaba viendo cosas. «¿Qué hace aquí?», preguntó él, mudo de asombro. La pregunta es, ¿qué haces tú aquí? Thor parpadeó, confundido. He venido a buscar a mi madre. Sí. ¿Y cómo piensas hacer eso? Thor miró hacia abajo a su reliquia, y vio que la flecha ya no estaba apuntando a ninguna dirección. Se había roto. Él había llegado, y ahora que estaba aquí, era por su cuenta. No tenía ni idea de cómo encontrarla ahora. Thor miró a la mujer. No sé, respondió finalmente. ¿Qué tan grande es la tierra de los druidas? La mujer echó la cabeza hacia atrás, y cacareó, con un sonido horrible que le hizo sentir escalofríos en su espina dorsal. Finalmente, dijo, puedo decirte dónde está. Thor la miró sorprendido. Puede hacerlo. Pero, ¿cómo lo sabría? Ella agitó su caldero. Por un precio, dijo, te diré lo que sea. ¿Qué precio?, preguntó Thor. Por tu brazalete. Thor miró su brazalete de oro que Alistair le había dado, brillando en la luz. Él vaciló. Sentía que tenía un enorme poder, y que era la única protección que tenía en esta tierra. Él tuvo la premonición de que si se lo daba a ella, perdería toda su fuerza. Por otra parte, Thor necesitaba saber dónde estaba su madre. Es un regalo, dijo él. Lo siento. No puedo. La mujer se encogió de hombros. Entonces no puedo ayudarte. Thor la miró con asombro, frustrado. Por favor, dijo él. Necesito que me ayude. Ella agitó su caldero durante mucho tiempo, y finalmente suspiró. Mira mi caldero. ¿Qué ves? Thor la miró, confundido. Entonces finalmente miró hacia su caldero. Parpadeó varias veces, atrapado fuera de guardia. Se inclinó más, tratando de mirar bien. En las aguas tranquilas,
Lentamente surgió una reflexión. En un principio parecía su rostro. Pero luego, lentamente, se dio cuenta de que no era su cara. Era la cara de Andrónico. Thor miró a la mujer, quien lo miraba con maldad. ¿Quién es usted?, preguntó él. Ella le sonrió ampliamente. Yo soy todo el mundo, dijo. Nadie. Ella saltó de su caldero, estiró la mano y le arrebató el brazalete de su muñeca. Mientras Thor estiraba la mano para recuperarlo, ella repentinamente se transformó ante sus ojos, mutando en una larga y gruesa serpiente blanca. Thor la miró con horror, y se dio cuenta de que era una Witebak mortal, la misma serpiente que había visto en su primera cita con Gwendolyn. El signo de la muerte. La serpiente crecía más y más, y antes de que Thor pudiera reaccionar, su cola se envolvió alrededor de sus tobillos, después alrededor de sus espinillas, de sus rodillas, muslos, cintura y pecho. Apretó sus brazos, y se quedó allí, apenas capaz de respirar mientras lo aplastaba. La serpiente entonces se inclinó hacia atrás, y abrió sus colmillos ampliamente, y Thor volvió su rostro, sintiendo su aliento caliente sobre su cuello, y sabiendo que, en momentos, hundiría sus colmillos en su garganta. Capítulo 10. Rómulo marchó a través de la provincia del sur del anillo, viendo con alegría que sus decenas de miles de hombres iban hacia adelante, hacia las puertas de Savaria. Cientos de ciudadanos del anillo corrían hacia las puertas de la ciudad, y los caballeros, haciendo guardia, bajaron la gran verja levadiza y la cerraron de golpe, justo cuando entró la última persona. Subieron el puente levadizo sobre el foso, y Rómulo miró y sonrió ampliamente. Esta gente de Savaria realmente pensaba que podrían mantenerlo alejado. No tenían idea de lo que les esperaba. Rómulo oyó un gran grito, y miró hacia arriba, y vio a su ejército de dragones volando, dando vueltas en círculo, en espera de su comando. Él levantó su puño, y lo bajó, y al hacerlo, bajó en picado, corriendo hacia el horizonte. Hacia Savaria. Los dragones sobrevolaban los enormes muros sobre las puertas de la ciudad, como si no existieran, y al llegar cerca del suelo soplaron una pared de fuego. Se escucharon miles de gritos detrás de los muros de la ciudad. Los civiles indefensos fueron masacrados por el soplido de los dragones, y fueron quemados vivos intentando huir, sin tener a dónde ir. Él observaba a través de las puertas de hierro, mientras los caballeros levantaban sus espadas inútilmente. Sus armas se derretían en sus manos, hacia sus muñecas. Sus armaduras se derretían sobre ellos, gritando mientras también eran quemados vivos. Nadie estaba a salvo de la ira de los dragones. Las grandes paredes, que supuestamente debían mantener alejados a los invasores, por el contrario, mantenían las olas de fuego de los dragones, creando un efecto de pecera. Incluso un dragón podría haber arrasado con la ciudad. Docenas de ellos causaron un apocalipsis. Rómulo respiró profundamente, y sintió gran satisfacción por el infierno que había ante él. Irradiaba, cabalgando lentamente sobre su caballo, mientras sentía el calor de las olas de fuego. El fuego quemó los muros de la ciudad. Las llamas subían más y más, saliendo por las ventanas como un enorme caldero ardiente que no podía ser apagado. Los hombres de Rómulo se detuvieron al borde del foso, incapaces de acercarse más debido al intenso calor. Esperaron y esperaron, hasta que finalmente Rómulo subió su mano y los dragones volvieron a caer, regresando, dando vueltas sobre su cabeza. Las llamas finalmente cedieron, y mientras lo hacían, los hombres de Rómulo corrieron hacia adelante, y bajaron un improvisado y largo puente de madera sobre el foso. El primer batallón corrió sobre él, sosteniendo un largo palo de hierro, y embistieron la verja levadiza de acero, que seguía en llamas. Las chispas volaban por todas partes, mientras ellos embestían una y otra vez. Finalmente, se dio en medio de una gran nube de llamas y chispas, desvelando un muro en llamas detrás de él. Ellos se quedaron allí esperando, mientras Rómulo dirigía lentamente su caballo hacia la línea del frente. Detrás de él, sentado en su caballo, estaba su premio, su nuevo juguete Luanda con sus muñecas y manos atadas, con la boca amordazada, los tobillos atados a la silla de montar. La habían obligado a cabalgar con él. Él podría haberla matado, por supuesto, pero prefirió prolongar su infierno, hacer que presenciara lo que estaba a punto de hacer con su patria. Había algo en ella, algo desafiante y maligno que le empezaba a gustar, y se preguntó si podría ser una compañera apropiada para él.
Rómulo se detuvo mientras llegaba al borde del foso. Luego asintió con la cabeza. Cientos de sus hombres que esperaban sus órdenes irrumpieron en la ciudad con un gran grito y el sonido de los cuernos. Y pronto la ciudad estaba llena de sus soldados. Él vio con orgullo la bandera del imperio, izándose sobre sus puertas. Él sabía que Savaria era una de las grandes ciudades del anillo. Y ahora, cada persona que estaba dentro, en cuestión de minutos, cada caballero, y soldado y plebeyo Hilord, estarían muertos. Y él no había perdido ni siquiera a un soldado. Había sido igual durante toda la marcha desde el cañón. Rómulo lenta y meticulosamente había acabado con cada pueblo y aldea que se había encontrado, esperando que la destrucción del anillo fuera total. Por supuesto, la corte del rey todavía era libre, pero había querido tomar su tiempo antes de llegar allí. Primero quería destruir todo, no dejar ni una hierba, como venganza por su anterior derrota. Llegaría a buen tiempo con Gwendolyn y su corte del rey. Desataría a sus dragones, y él la haría pagar. Pero no antes de que destruyera cada pueblo de su precioso anillo. Rómulo echó hacia atrás su cabeza y rugió triunfante. No importaba cuánto durara el hechizo, él era invencible. Y mientras viviera, nada ni nadie en el mundo podría detenerlo.